el tema que estábamos viendo en la última clase, que era el concepto de campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, entonces el primer concepto que empezamos a estudiar es el de fuerza entre dos cargas eléctricas, que si son del mismo signo, pues es una fuerza repulsiva, y si son de signo contrario, es una fuerza atractiva. Entonces esa es la ley de Coulomb, y lo que encontramos es que la fuerza F es igual a 1 entre 4pi epsilon 0, el producto de las cargas, entre r cuadrada. ¿Sí? Y como F es un vector, pues entonces esto hay que multiplicarlo por un vector unitario que apunte en la dirección que une a la carga 1 con Q2. Aquí claramente se ve que si las cargas son de signo diferente, pues entonces esta fuerza va a ser negativa, ¿sí? Lo cual sí físicamente significa que esa fuerza negativa es una fuerza de atracción, pero si Q1 por Q2 es positivo, pues es una fuerza de repulsión. Bueno, ok. Ahora, de este concepto pasamos al concepto de campo eléctrico. Bueno, el concepto de campo eléctrico tal vez sea un poco complicado, porque lo que decimos es que si tenemos una carga, una cierta carga Q, así aislada, ¿sí? Alrededor de ella hay un campo, hay un cambio en el campo eléctrico, digo en el espacio, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender eso. Entonces, tenemos esta carga Q y ella modifica su entorno. Entonces, es un cambio en el espacio. Fíjense que incluso existe un cambio aunque esto sea el vacío, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible averiguar si realmente el espacio o las propiedades del espacio en derredor de esta carga Q se modifican? Bueno, la única forma de, de palpar, de auscultar al espacio alrededor de la carga Q, pues es más que poniendo una carga pequeña que llamamos una carga de prueba Q0, ¿sí? Entonces, si Q0 es del mismo signo de Q, pues entonces va a haber una fuerza de repulsión, ¿sí? Y solamente si existe esta fuerza es que podemos darnos cuenta que en efecto esta carga Q modificó el espacio. Entonces la carga de Q0 es una carga que nos sirve para medir el cambio que ha ocurrido en derredor de la carga Q, ¿sí? Pero vamos a ver cómo antes que esto, pues ocurrió una situación semejante a nivel histórico cuando Newton propuso que entre dos masas había una atracción, ¿sí? Entonces, lo que propuso Newton es que si tenemos una masa M1 y aquí una masa M2, separadas una distancia R, ¿sí? Entonces existía, ustedes ya lo saben, ¿sí? Una fuerza que era la constante de gravitación universal por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. Y también por un vector unitario, pero que en este caso el vector unitario implicaba una atracción entre las masas. O sea, entre las masas
hasta la fecha pues no se han descubierto que haya masas que se repelan, sino siempre dos masas se tienen que traer, a diferencia de esta situación en que sí puede haber repulsión y atracción. Bueno, entonces, en el tiempo en que Newton propuso esta ley de atracción entre las masas, la gente se preguntó, ¿cómo es posible que esta masa ejerza una acción sobre esta otra masa? En los tiempos de Newton, pues para mover a una masa hacia la derecha o hacia la izquierda, pues había que existir un factor mecánico, algo concreto, algo material que produjera esa fuerza de atracción o repulsión. Pero Newton lo que proponía es que incluso en el vacío existía esta fuerza. Entonces, eso causó muchos problemas, muchas discusiones, porque la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que a través del vacío se ejerce una fuerza cuando en el vacío no hay ningún factor mecánico que ejerza esa fuerza? ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Si yo muevo esta masa, por ejemplo, de aquí la paso a este lugar, al mover, por ejemplo, si yo cambio esta masa aquí, pues entonces va a haber otro tipo de fuerza. Aquí hay una fuerza de atracción, aquí. Fíjense cómo al mover la masa, pues cambia la dirección la dirección de la fuerza. Perdón, la fuerza va para acá. Es una fuerza de atracción. ¿Sí? Esto no está bien. Bueno, es una fuerza de atracción, pues. ¿Sí? Entonces la pregunta es, cuando yo muevo esta masa, ¿qué tanto tiempo tarda esta masa 2 en sentir la atracción? El cambio en la dirección de la atracción. ¿Sí? Bueno, eh, lo que se propuso es que ese cambio de atracción, de la fuerza de atracción, al mover la otra masa, ocurría instantáneamente. Entonces, pues se planteaban también ese problema. ¿A través de qué medios esta masa ejerce atracción sobre esta otra masa? Y esa atracción a distancia se transmite instantáneamente o requiere de cierto tiempo. Bueno, pues esa respuesta solamente la daría Einstein después, cuando nos habla de que la propagación de esta fuerza, ¿sí? Pues es la de la velocidad de la luz. Bueno, entonces volvamos a esto. Tenemos esta carga y esta carga de prueba. Entre ellas, vamos a irnos a una situación extrema y vamos a suponer que está el vacío. Entonces la pregunta que se vuelve a hacer, como en el caso de la atracción gravitacional, es ¿qué es lo que hay en el vacío que hace que esta fuerza ejerce una fuerza sobre esta carga de prueba? Esa es la pregunta sencilla. Si estamos trabajando en el vacío, entonces, ¿qué factor, qué elemento o qué cosa hace que haya una fuerza aquí? Esa es la pregunta básica. No sé si quede claro. ¿Sí? A ver, piensen bien. ¿Ustedes qué propondrían para responder a esta pregunta? ¿Qué es lo que hace que esta carga ejerza una fuerza sobre esta otra carga? A ver, respóndanme, hagan una propuesta. ¿Qué? Si está el vacío, entonces, qué es lo que produce la fuerza? ¿Podría ser alguna perturbación sobre el mismo espacio? A ver, bueno, sí, pero fíjense que estamos ya hablando del espacio al margen de lo que contenga el espacio, ¿no? Incluso puede ser un espacio vacío. Entonces nos estamos concentrando en el espacio mismo, ¿sí?
al margen de que en él exista algo. A ver, otra propuesta. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que hace que se transmita una fuerza de Q a Q0? Ya o su compañero propuso una cosa, una perturbación en el espacio. A ver, ¿hay otra propuesta? Por favor. Sería el campo eléctrico, nuestro compañero. Sí, a ver. Su compañero dice, perdón, su compañero Zamora Chávez, ¿sí? Dice que sería el campo eléctrico. Bueno, en efecto, esa es la respuesta, ¿sí? Esa modificación del espacio que hace que se sienta una fuerza de aquí a aquí es la existencia de un campo eléctrico producido por esta carga, ¿sí? Ahora, si estamos poniendo otra carga aquí, porque es la única forma de medir la fuerza, o sea, el efecto de esa cosa rara que existe en el espacio, pues esta carga misma puede modificar a su vez el espacio, ¿sí? Entonces, esta carga modifica el espacio, esta carga también modifica el espacio. Entonces, ¿cómo saber si la modificación del espacio se debe solamente a esta carga o si la modificación del espacio se debe a la existencia de ambas? ¿Sí? ¿Cómo eliminaríamos la contribución a la modificación del espacio de esta carga Q0 de prueba? Si entienden la pregunta, hay dos cargas, ambas producen un campo, o sea, una modificación del espacio. Entonces, ¿cómo separamos una contribución de otra contribución? Por ejemplo, si Q0 fuera de la magnitud de Q, pues entonces habríamos aquí, que tendríamos en un punto aquí, que hay una contribución tanto de esta carga como de esta carga para modificar el espacio. Entonces, ¿cómo atenuamos esta contribución para que solamente midamos lo que produce esta carga? Haciendo la carga de prueba tan pequeña como sea posible. Sí, lo único que podemos hacer como físicos es entonces para no alterar nuestra medición, pues minimizar la contribución de Q0. Y Q0 entonces debe tender a cero. ¿Sí? Debe tender Profesor, a... Sí, discúlpeme, creo que hay un compañero en la sala de espera. perdón. Hay un compañero que está en la sala de espera. Ah, perdón. Bueno, ok. Bueno, entonces utilizamos una carga que sea lo más pequeñita posible para que no modifique lo que queremos medir. Entonces, pero si nos queremos fijar solamente en el campo de esto, entonces lo que hacemos es esta operación matemática. Dividimos la fuerza entre la carga de prueba y entonces al dividir la fuerza entre la carga de prueba, ¿sí? Pues entonces nos va a quedar que la fuerza entre la carga de prueba va a ser la constante K por la carga Q que queremos investigar entre R cuadrada y como es un vector, F es un vector, pues esto también debe ser un vector. Un vector que apunte en la dirección de la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga de prueba, ¿sí? Entonces fíjense qué propiedades matemáticas tiene esto. Que ya medimos la fuerza y al medir la fuerza dividimos entre la carga de prueba. Entre la carga de prueba. Y entonces lo que nos queda aquí es algo que depende únicamente de la carga original. ¿Sí?
Entonces, cualquier propiedad que midamos de esta relación va a depender exclusivamente de la carga Q y desde luego de la distancia R al cuadrado, ¿sí? Y vean otra cosa también, y a esto es lo que le vamos a llamar el campo. Esta es la modificación del espacio en forma de campo, ¿sí? Y entonces ya tenemos que nuestro campo, pues es simplemente la constante K por Q entre R cuadrada por R, ¿sí? Este es el campo. Vamos a tratar de visualizar ese campo. Si tenemos esta carga aquí, entonces vamos a medir el campo a la misma distancia de la carga Q. Está aquí la carga Q. Si medimos la fuerza que ejercería sobre una carga de prueba aquí, esta fuerza iría en esta dirección. Pero si a esa fuerza la dividimos entre la carga de prueba, pues nos queda solamente el campo. Entonces el campo apunta en la dirección de la fuerza que se ejercería sobre una carga de prueba. Pero si nos vamos a este otro punto, vamos a tener algo así. Un vector que tiene la misma magnitud aquí y aquí. ¿Por qué tiene la misma magnitud? A ver, respondan ustedes. Sería porque ambos puntos están a una misma distancia R de la carga. Exactamente. Pero ¿por qué tienen diferente dirección? Porque son, bueno, las fuerzas están en dirección radial. Exactamente, porque el campo sigue la dirección de la fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendríamos algo así. Y luego aquí otra cosa así. Etcétera, ¿sí? Bueno, aquí también tendríamos otro vector así. Entonces, pues esta sería, fíjense lo que estamos proponiendo aquí, que estamos visualizando al medir el campo las modificaciones del espacio. Fíjense cómo aquí no existe ninguna otra carga. La única carga que se está modificando el espacio es esta. Ahora, si pusiéramos una carga aquí, el campo, este campo, actuaría sobre esta carga. Pero aunque no haya carga aquí, va a haber una modificación del espacio, es decir, va a haber un campo. ¿Sí? Vamos a tratar de analizar más este concepto, hablando, por ejemplo, de la fuerza de gravedad. Supongamos que tenemos aquí el suelo, ¿no? Y luego aquí una masa M. Bueno, ¿qué va? Aquí tenemos a la Tierra. Entonces decimos lo siguiente: ¿qué siente esta masa M al estar a cierta distancia de la Tierra? ¿Qué es lo que va a sentir esta masa? ¿Atracción? Una atracción. A esa atracción, ¿cómo la denominamos usualmente?
¿cómo ¿Su llamamos? peso? Su peso, ¿verdad? Entonces, su peso, vamos a poner así, su peso que usualmente lo ponemos con una letra W, va a ser igual a mg, por un vector que apunta en dirección al centro de la Tierra. Entonces, es el peso, es una fuerza de atracción. Bueno, si dividimos el peso entre la masa, pues nos queda solamente G. Perdón, G por un vector unitario. Entonces, ¿qué sería G en comparación al campo eléctrico? ¿Qué sería G? El campo gravitacional. El campo gravitacional, ¿sí? Entonces vemos que ocurre lo mismo. La misma pregunta, aquí tenemos la Tierra, aquí tenemos una cierta masa. La masa es atraída hacia el centro de la otra masa gigantesca. ¿Qué es lo que hace que esto siente una atracción? Pues lo que hace que se sienta esa atracción es el campo gravitatorio. Bueno, entonces pues hay una equivalencia conceptual entre este campo gravitatorio y este campo eléctrico. Aquí la fuerza la dividimos entre la masa, aquí la fuerza la dividimos entre la carga de prueba, ¿sí? Bueno, a ver, denme un minuto porque voy a arreglar el micrófono. Parece que está fallando un poquito. A ver, ¿me escuchan bien ya? Sí. Sí, está bien, bueno. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces vean eso, ¿sí? Ahora, este efecto de la carga que modifica en cada punto el espacio, ¿hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde alcanza? Y si nos vamos alejando, ¿qué va pasando con ese campo? Va disminuyendo su influencia, ¿no? Sobre otra carga. Va disminuyendo porque depende de 1 entre r cuadrada, ¿sí? ¿Y hasta dónde se extiende? ¿O sea, hay algún momento en que se haga cero? Solo tiende, ¿no? Pues solamente tiende a cero, pero en el infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces es esa propiedad del campo interesante que altera todo el espacio en su derredor. Aunque claro, mientras más nos alejamos, esa modificación del espacio va a ser más pequeña, ¿sí? Porque depende como 1 entre r cuadrada. Bueno, entonces ahora, conociendo el campo, entonces podemos calcular la fuerza. Si tenemos aquí una carga Q y aquí tenemos un campo así, entonces si ponemos aquí una carga Q1, lo que sea, ¿sí? Entonces automáticamente la fuerza, vamos a llamarla esta 1 y esta 2, ¿sí?
automáticamente la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 va a ser simplemente el campo de la carga 1 por la carga Q2. ¿Sí? Y entonces en general la fuerza, conocido el campo, se va a reducir a esto. La fuerza es igual al campo por la carga que pongamos en el punto en el cual estamos midiendo el campo. Entonces, pues les vuelvo a repetir la pregunta que les hice en la clase pasada. En este punto no hay carga. Supongamos no hay carga. Está el vacío todo alrededor de la carga. ¿Hay campo en este punto? A ver, respóndamelo. Sí, sí hay. Sí hay campo, ¿verdad? Porque el espacio se modifica al margen de que aquí existe una carga. Mientras exista esta carga Q, en cualquier punto del espacio va a haber un campo, aunque no haya carga, ¿sí? Y si hay carga, entonces la fuerza entre ambas cargas se reduce a esto. La fuerza va a ser el campo generado por la primera carga, por la carga que pusimos en ese punto. Bueno, ahora vamos a ver diferentes... vamos a resolver un pequeño problema. Tenemos aquí una carga Q1. Tenemos aquí otra carga Q2. Este está sobre el eje X. ¿Sí? Aquí tenemos el 0. O sea, bueno, para que se vea que es el 0, ponemos aquí el eje Y. Es el eje X. ¿Sí? Supongamos que la distancia entre ambas es de D. Y queremos calcular el valor de X tal que en este punto el campo sea 0. Entonces el problema es este, calcular el valor de X en el cual el valor del campo es igual a 0. Bueno, entonces hay que ver que estamos aquí ya haciendo uso del principio de superposición. Esta carga Q1 va a producir en este punto, vamos a suponer que las dos cargas son positivas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle una carga positiva aquí, otra carga positiva aquí. Entonces, en este punto, esta carga va a producir un campo. ¿Hacia dónde va a apuntar ese campo en este punto? Supongamos que esa es la derecha, esa es la izquierda. Entonces, el campo producido por Q1, ¿hacia dónde va a apuntar? A la derecha. A la derecha. Muy bien. Ahora, Q2 también va a producir un campo, ¿sí? El campo de Q2, ¿hacia dónde va a apuntar? Si es positivo. A la izquierda. A la izquierda. Entonces, va a haber un punto en el cual, puesto que los campos son contrapuestos, va a haber un momento en el cual, al sumarlos, se hagan 0. Bueno, entonces vamos a plantear.
el campo total, aquí estamos utilizando el principio de superposición. ¿Cómo lo planteamos matemáticamente? Bueno, el campo E en el punto X, ¿sí?, es igual al campo E1 más E2, ¿sí? Entonces aquí estamos ya hablando del principio de superposición. Es decir, que los campos se suman. Si hay n cargas, habrá n campos vectoriales. Y el campo total en un punto será el resultado de esa suma. En este caso estamos hablando solamente de dos campos, E1 y E2, que apuntan en dirección contraria. Entonces, la propuesta es que ambos sean cero. Entonces, vamos a darle la expresión matemática a esto. Sería, el campo 1 sería acá. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto valdría el campo 1? O sea, en este punto. ¿K por cuánto? Por Q1. Por Q1. Entre D menos X al cuadrado. A ver, no, entre X al cuadrado. Entre X al cuadrado. Está bien porque X es la distancia entre el punto este y la carga Q1, es X cuadrada, ¿sí? Bueno, ahora, puesto que tienen dirección contraria, entonces el otro sería menos, a ver, menos que, díganme ustedes, ¿cuál sería el otro campo? Menos K por Q2. Menos K por Q2, ¿entre cuánto? D menos X al cuadrado. ¿Sí? D menos X al cuadrado. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y esto va a ser igual a 0, es la condición que estamos proponiendo, ¿no? Que sean 0. Por lo tanto, vamos a despejar esto. Vamos a ponerlo así en una forma muy sencilla. K por Q1 entre X cuadrada es igual a K por Q2 entre D menos X al cuadrado. Menos X al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues dividimos entre K. ¿Sí? Y entonces tenemos que, vamos a suponer que Q1 es igual a Q2. Entonces esto se reduciría, ya una vez que dividimos entre K, pues simplemente acá, entre X cuadrada, digo menos Q, la otra Q, igual a Q entre D menos X al cuadrado. Bueno, otra vez dividimos entre Q y nos queda esto. Y entonces, pues ya la ecuación se reduce a X cuadrada va a ser igual a D menos X al cuadrado, ¿verdad? Simplemente invertimos los numeradores de ambos lados, ¿no? ¿Sí? Bueno, sacamos raíz y entonces vamos a tener esto, que si sacamos raíz, X va a ser igual a más menos la raíz de D menos X al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver X1, la primera solución. X1 va a ser igual a ¿cuánto? X va a ser igual a... X1 va a ser igual a ¿qué? A ver, díganme ustedes, X1 a qué va a ser igual, escogiendo el signo más.
al valor absoluto de D menos X. A D menos X, ¿no? Porque si le estamos sacando raíz cuadrada al cuadrado, pues nos queda simplemente D menos X. Y entonces tenemos que esta X y esta X nos daría 2X. Va a ser igual a D. Por lo tanto, X va a estar igual a D entre 2. ¿Sí? Bueno, lo cual es un resultado muy esperado, ¿no? Porque si las dos cargas son iguales, ¿sí? Pues entonces el punto donde los campos se anulan es exactamente en la mitad. Ahora, ¿qué pasaría si escogemos el signo menos? A ver, díganme ustedes, X sería igual a ¿qué? A X menos D. A X menos D. No, perdón. ¿Es menos? Ah, bueno, sí. X menos D. Bueno, X menos D. Por lo tanto, pues no tiene sentido esta solución, ¿no? Porque nos daría, aquí se elimina X y solamente queda que 0 es igual a menos D. Lo cual no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, vemos que matemáticamente hay que escoger el signo más porque es el que no tiene, es el que tiene un sentido físico, ¿no? ¿Sí? Y esto pues simplemente no tiene ningún sentido que D sea igual a 0. ¿Sí? Bueno, pues es un problema muy sencillo, simplemente para visualizar cosas elementales en el comportamiento del campo, ¿no?